Losto. Quise hacer este nuevo video sobre mis dibujos, pero esta vez son 20 dibujos o 20 obras que he hecho y cada una representa algo diferente para mí. Y ya que van a cambiar tantas cosas en mi futuro, quiero hacer este video para recordarme a mí mismo todas esas épocas donde hice algo. Empezamos con el primero, mis personajes. Todos ellos han pasado por innumerables cambios de apariencia y personalidad. Aunque casi no hable sobre todos ellos, tengo más de 15 personajes esperando por vivir sus historias. Muchos de ellos aún no han tenido un rediseño, pero no los olvido. Varios de esos planes es hacer mini cómics, es hacer también animaciones. Yo con mis prácticas de piano quiero tocar mi propia música y también quiero hacer mis propias animaciones, yo mismo dibujarlas. Esa típica ficha de personaje todavía no la he hecho con todo, que dice por ejemplo la edad, el nombre, la altura, detalles como eso en un solo lugar. Desde siempre me he dedicado al arte. Muchos me preguntan eso, desde cuándo empecé a dibujar. Desde que tengo memoria me ha gustado dibujar, aunque algunas veces lo hacía quizá por aburrimiento, pero al final le terminé agarrando el gusto y pasó a ser algo que ahora es parte de mí. He probado con muchas técnicas, muchos estilos diferentes. Antes mi estilo de dibujo era muy sucio, que consistía en no borrar tanto, sino que hacías todos los arreglos, todos los detalles con un mismo lápiz de grafito y sin borrar. Los personajes se veía que no tenían movimiento. Me esforzaba en hacerle círculos y rectángulos para que tuviera sentido el cuerpo, pero al final te das cuenta de que no es necesario que lo hagas estrictamente como las figuras. Es simplemente una guía para que entiendas cómo es el cuerpo, para que puedas simplificar todo lo que estás viendo. Y después de tanto tiempo practicando, por fin me di cuenta de cómo era mi estilo en realidad. Mi estilo ahora es sencillo, que puedo dibujar cuando quiera, pintar como quiera, y aún así es un dibujo que termino y queda bien. Aunque con el tiempo me gustaría probar dibujar en digital, que creo que es algo que quedaría muy bien con ese estilo simple que yo manejo, ya que haría exactamente lo mismo que con los lápices de colores, pero en digital, y sería más cómodo, me llevaría menos tiempo para llegar a un mismo resultado. Los únicos dibujos en digital que he hecho han sido intentos de pixelar, o esos típicos momentos cuando uno está aburrido y se pone a editar imágenes. Pero más allá de ahí no he probado. Nunca he tenido una tableta gráfica ni nada por el estilo en donde pueda dibujar, que sea específicamente para eso. Una de las historias que quiero contar, que esta es como la sinopsis para que la vayan conociendo. Como saben, tengo 5 personajes que son hermanos. Un día ellos van a un centro comercial y Nila, la hermanita menor, que es muy pequeña, se pierde. Pero en realidad ella no se da cuenta, simplemente está curioseando, está viendo las tiendas y sus hermanos la pierden de vista. Esta es una animación que se trata de sus hermanos buscándola a ella. Y bueno, cada uno se separa para buscarla por su cuenta, pero de eso se va a tratar todo el video. Y por ahora no sé hacer animaciones. El concepto lo tengo, sé cómo hacerlas, pero al momento de llevarlo al papel me falta práctica.
Entonces he pensado en mejor hacer mini cómics por ahora, que no necesariamente tienen que demostrar movimiento, simplemente es una imagen, pero eso ya lo iré viendo luego. Quiero que con el tiempo mis personajes vayan adueñándose más de mis redes sociales, que vayan apareciendo más, que tengan más protagonismo, y con el tiempo quizás encontrarle también una voz, quién sabe. Número 2. Flareo y coloreado. Cada uno de estos puntos tiene un nombre en específico que me permite saber qué es lo que voy a decir. Muchas veces no sabía cómo llevar mis ideas al papel, y para ayudarme copiaba ligeramente otras obras hasta dar con mi propia creación. Mi objetivo siempre fue entender cómo otros artistas llegaron a esos resultados en sus dibujos, aunque al final no me gustaba comparar la imagen original con el que yo había hecho. En este caso aprendí a colorear por formas y a dar detalles con corrector blanco. Busqué la manera de colorear al estilo del japonés antiguo, parecido a lo que vi en el juego Leyenda Arceus. Yo antes hacía muchísimos directos en distintas redes sociales. Luego, cuando empecé a hacer estos videos para YouTube, ya no me interesé tanto en hacer esos directos, porque al final no entraba tanta gente y era mejor dejar los videos listos para que la gente los vea cuando quiera. Hacía videos en directos en Instagram, aunque ese no lo usé tanto. Donde más hacía directos era en Facebook, pero como digo, no entraba tanta gente y por eso me desanimé. Pero siempre buscaba sacarle provecho a todos esos directos que hacía. Lo malo es que eran 1 o 2 horas en las que yo dibujaba, hablando sobre distintos temas, dando consejos o contestando lo que me preguntaran. Aunque fueran pocas personas, a veces se hacían muy buenas conversaciones. El punto es que me costaba mucho editar esos videos. Primero porque los videos no salían con una calidad tan buena, se veía muy pixeleado, en baja calidad, quiero decir. Y también que la mayor parte del video me quedaba callado y eran partes pequeñas donde hablaba. Pero a mí me gustaba editarlos igual, entonces pasaba 6 horas o más editando esos videos para convertir ese video de 2 horas en 25 minutos, por ejemplo. Entonces, este fue uno de esos videos que más me dejó marcado, del dibujo de Flareo, porque fueron quizás más de 10 directos que hice durante una semana o 2 semanas, y actualmente esos videos están en mi canal principal. A veces lo uso para rellenar espacio, ya que es un proceso de dibujo. Y bueno, lo que aprendí aquí, como dije, fue a colorear por formas. Al igual que al hacer mis dibujos, los bocetos, yo me esforzaba en ver si tenía triángulos, círculos, cuadrados. Coloreaba esa figura y luego lo difuminaba para que contrastara con lo demás y ya no se viera como una figura, pero esa es la base para que me fuera más fácil a mí. Y al día de hoy es algo que me sigue gustando hacer. Es algo que hago mucho en mi estilo sencillo. Ya con los dibujos más elaborados y realistas, pues ya tengo otras técnicas, pero por lo menos me sirvió. Número 3. Pelajes realistas. Estos dibujos lleva mucho tiempo hacerlo, pero el resultado es satisfactorio. Es la combinación de muchas líneas de diferentes colores que al terminarse pueden llegar a resultados sorprendentes. Retratar la vida en una obra lleva mucho esfuerzo y dedicación. Hacer que una serie de trazos cobre vida y se mueva por sí misma, aunque no se esté moviendo. En este punto no es un solo dibujo en específico, sino que son varios. Hubo 2 ocasiones en donde hice dibujos de Sonic el Erizo sobre sus películas live action, y ambos dibujos quedaron bien, pero aprendí cosas diferentes. Y es chistoso porque lo que le faltó a uno lo tenía el otro.
Uno de los dibujos quedó muy claro, le faltaba más oscuridad, más sombra, y el otro pues le faltaba mucha más claridad porque quedó muy oscuro. Otro de esos dibujos es el de Pikachu que hice también de la película live action, que este sí me quedó un poco distinto. Me di cuenta de que si quieres colorear amarillo en realidad no tienes que usar tanto amarillo. Y a eso me refiero con tener resultados sorprendentes al usar lápices de distintos colores. Para hacer estos dibujos realistas no solo tienes que saber observar, sino también tienes que saber un poco sobre cómo se componen los cuerpos y lo que sea que estés haciendo. Ya que son criaturas ficticias, pues uno puede tomarse ciertas libertades, pero igual si quieres que se vea lo más realista posible, necesitas saber un poco más. A fin de cuentas, todas esas creaciones son inspiraciones de otras cosas. Entonces tienes que saber encontrar tus propias referencias para darte cuenta de cómo está creado eso que estás haciendo. Espero que me haya explicado bien. Número 4. Sonic Colors. Me gusta mostrar con este dibujo lo mucho que he mejorado a lo largo del tiempo. Vivir las mismas emociones que en otros tiempos, pero a un nivel superior. Ya no eres el mismo, ahora eres mejor. Este juego salió en 2010. Yo recuerdo haberlo jugado más o menos por 2013, que fue también cuando hice este dibujo. Entonces yo estaba mucho más pequeño, yo no sabía tanto sobre dibujo, aunque desde siempre me he dedicado a eso. Y pues siempre que me preguntan sobre algún juego favorito de Sonic, digo este primero. Quizás no sea por el juego en sí, sino que fue el que tuve la oportunidad de jugar. Ya que no he jugado tantos juegos del erizo, el punto es que estos dos dibujos, el antiguo y el más nuevo, muestran lo mucho que he mejorado. Y me gusta tenerlo como recuerdo. Uno fue con lápices de colores en los que no intenté ni siquiera sombrear, también la hoja quedó un poco sucia. Quizás las manchas de grafito nunca las borré y por eso estaba tan sucio. Y en ese segundo dibujo lo hice distinto. Ese tipo de cosas que hacen que se vea más limpio y más llamativo. Usé marcadores también, marcadores a base de alcohol. Y ahí sí me esforcé en darle muchísimo más detalle. Los personajes tenían las poses cambiadas, no eran exactamente igual a la imagen. Pero bueno, también cuando me acuerdo de Sonic Colors es inevitable acordarme de su tema de introducción o su tema principal. Esta canción me llena de mucha nostalgia y mucha felicidad. Siempre que la escucho me gusta mucho escucharla, realmente la disfruto. Las estrellas no están tan lejos cuando te decides a querer atraparlas. Y en algún momento vas a llegar a tocarlas. Número 5. Super Mario. Como muchos sabrán, es de mis sagas favoritas en todo sentido. Sus personajes, sus entornos coloridos y la diversión que te proporciona en tu vida. Al menos para mí es lo mejor que me pudo haber pasado, conocer el mundo de Super Mario. Al igual que con uno de los puntos anteriores, no me refiero a un solo dibujo con esto, sino en general. Por ejemplo, los dibujos que hice sobre la película de Super Mario, que les di muchísimo detalle con una caja de 12 colores solamente. Es cierto que los materiales pueden influir en el resultado, pero no sirve de nada tener los mejores materiales y no saber usarlos. En estos juegos siempre cuentan las historias de forma indirecta.
Se fijan más en las experiencias al jugar que en contarte una historia, pero sí tiene ciertos detalles que aportan cada vez a ese mismo mundo. Y eso es lo que me gusta, aunque los juegos no tengan una continuidad directa uno con el otro, los personajes siempre se nutren de todas esas experiencias y le dan más valor al personaje como tal y a todas sus aventuras. Número 6. Inkling realista. Fue de mis primeros intentos por dar la ilusión de realismo con mi coloreado, el cual durante esos días estuve practicando mucho. En mis dibujos lo que más detallo es la mirada del personaje o cualquier punto de interés que pueda resaltar en el espectador. Por las ganas de estar cerca de terminar algo, no queda del todo bien al final. Siempre los dibujos van a tener un punto de interés. Las personas van a buscar darle sentido a lo que están viendo. Y en este caso, me gusta darle muchos detalles a los ojos, porque ya que es el punto de interés que llama más la atención, tiene que estar muy bien hecho. Y aunque te guste lo demás del cuerpo del personaje o cualquier otra cosa, siempre te vas a fijar primero en los ojos. Es por eso que hice otro dibujo de Splatoon, pero esta vez con solamente los ojos. Splatoon también es una de mis sagas favoritas, aunque no he tenido la oportunidad de jugarlo tanto. Y pues de eso ya hablaremos más adelante, pero me gustan mucho también sus personajes. Número 7. Pixel art. A mano y en digital. Este estilo artístico me hizo aprender sobre la paciencia y sobre el simplificado en cualquier imagen que vemos. Se trata de ver todo de una manera más simple para llegar a resultados impactantes y la necesidad de usar tanto para un dibujo u obra en general. Para los pixel art siempre me gustaba tener una amplia selección de colores. Cuando se me acababan algunos colores de alguna marca en específico, al final las terminaba mezclando todas. Ya que en digital no es lo mismo que a mano, pues tengo que buscar los colores yo en físico y tengo que fijarme bien en cuál es el color que se adapta más a lo que están mostrando. O si quiero cambiarlo, también tengo que ver bien qué es lo que voy a hacer. Muchos de estos dibujos, obviamente dependiendo del tamaño, vas a tardar más o vas a tardar menos. Pero muchos de estos dibujos son casi de mi tamaño. Son dibujos muy grandes que ni siquiera en el escritorio donde estoy caben por completo. Y ya que tienen un tamaño tan grande, pues tuve que hacerlo por partes. Mi objetivo con hacer tantos pixel art fue para practicar y aparte quería venderlo, ya que llama tanto la atención y no ves muy seguido que la gente compra o venda pixel art. Entonces, y si está hecho a mano, tiene mucho más valor. Entonces mi objetivo era hacer más de 100 pixel art para poder venderlo, y así lo hice. Tengo muchísimos dibujos que guardé. No sé si sean más de 100 o menos de 100, pero hice muchos. Por lo menos más de 50 sí hay, pero no los conté. Simplemente están agrupados en un mismo sitio, guardados hasta que dé la orden para que se vendan. He intentado dibujar en digital, pero lo único que he hecho han sido pixelar. Entonces aquí les muestro algunos. Más que todo de mis personajes y mis personajes favoritos también. Cosas sencillas que puedo hacer sin necesidad de ver una imagen. Pero igual me tardaba 1 o 2 horas o más en hacer esos pixel art, por muy pequeños que se vieran. Hay otros tipos de arte parecidos al pixel art que luego
Cuando vuelva me gustaría hacer mucho más videos sobre eso, ya que es un estilo que me parece muy interesante. Número 8. Bowser gigante. Tardé más o menos un año en hacerlo. Ya después de haber tardado tanto, al dar los detalles finales, no me esforcé tanto. El día en que lo empecé, estuve muy emocionado por la salida de este juego y no pude contener mis ganas de querer dibujarlo y hacer algo relacionado con esto. En varias ocasiones se estuvo por dañar, pero gracias a eso aprendí y el dibujo no se dañó. Es cierto que varias veces me desesperaba por terminar este dibujo. La inspiración a veces puede estar en tu contra. Si estás muy emocionado por algo, no vas a tener paciencia de terminarlo, no vas a dedicarte a terminarlo bien. Entonces muchas veces se daña. Fue lo que me pasó con este dibujo. Desde que vi el tráiler de ese juego, me emocioné mucho y ese mismo día, esa misma noche, estuve muchas horas dedicándome a hacer el boceto. Luego lo borré para colorearlo y nada más le hice la cabeza a Bowser, pero no lo terminé y así se quedó por muchos meses. Luego lo retomé y lo adelanté muchísimo, pero le faltaba el fondo, y ya que no quería esperar más, el fondo es lo que se ve menos detallado. Quise hacer una técnica parecida al de colorear pelaje, ya que es una noche lluviosa la que muestra en el dibujo. Pero no quedó tan bien porque lo pude haber hecho de otra manera. Pero como digo, no quería esperar más. Me dio risa esto que escribí, pero es algo que yo mismo me doy la razón. Es un jefe imponente e importante y debe ser retratado como tal. No pude contenerme y ya que este personaje se ve tan imponente, quise hacer un dibujo grande y así lo hice. No es tan grande como los demás pixel art que he hecho, pero el tamaño también hizo que me tardara tanto. También que el color dominante, por así decirlo, el color que más usé fue el color negro y fue muy complicado mezclar todo eso. Era un dibujo muy oscuro, pero tenía que hacer que brillara. Y pues también por eso se me estuvo a punto de dañar en varias ocasiones, porque tuve que combinar muchos colores en un mismo sitio y la hoja se iba desgastando. Lo bueno fue que me di cuenta antes de que eso pasara y le pegué hojas atrás para que no se terminara de dañar, pero ya no lo toqué más. Y bueno, así quedó. Este juego al que me refiero es Bowser Fury, que es por así decirlo una expansión de Mario 3D World. Sacaron un mismo juego con esos ambos añadidos. con ambos añadidos. Y bueno, quisiera en algún momento traerlo para el canal, pero de momento no se va a poder. Es un juego que me gustó mucho, y ya que los juegos de Mario se enfocan más en la jugabilidad, pues uno no se cansa de jugarlo. A mí en lo personal, yo puedo jugar un juego de Mario 100 veces y no me aburro. Y aún sigue siendo entretenido y complicado en ciertas fases. Está muy bien pensado. Número 9. Puntillismo y mosaico. Muchas de estas obras fueron hechas para tareas de la escuela, pero algunos de estos trabajos sí se quedaron conmigo y me di cuenta de que estas técnicas me gustan. Esas clases fueron una mezcla de emociones intensas, se sintió tan bien. Obras como mandalas, mosaicos, cubismo o combinación de varios de estos estilos. También en ese tiempo comencé a añadir más a mis personajes en mi dibujo, aunque no tenían un diseño totalmente definido, entonces se veían un poco raros.
Hubo una de esas obras que fue únicamente con puntillismo y los puntos eran muy pequeños. Lo hice con lápices de colores. Todos se sorprendieron cuando lo mostré porque el tamaño de la obra pues no es pequeño. Y muchas de esas personas, de mis compañeros, lo hicieron con marcador para no tardarse tanto tiempo. Y por eso fue que se sorprendieron, porque yo lo hice con lápices de colores, todo a mano. Siempre he sentido cierta preferencia por los dibujos a mano, porque se nota mucho más el esfuerzo. No es por menospreciar el dibujo en digital, pero así es como lo veo yo. Me gusta mucho más hacerlo todo a mano. Pero bueno, no está mal intentar cuando llegue el momento de poder hacerlo. En esos tiempos de la escuela siempre era yo el que dibujaba, o por lo menos la mayoría de las veces. Y bueno, hubo una época donde sí me gustaba dibujar, pero no quería dibujar. Quería un descanso, ya que era lo único que hacía, y todo el mundo me pedía siempre lo mismo, que ayúdame en esto, ayúdame en lo otro. Pero era por simple conveniencia, ya que nadie estaba conmigo en realidad. Pero volviendo con lo de los dibujos, estas tareas de dibujo fueron distintas a las otras, ya que absolutamente todo el salón dibujaba, no me pedían dibujos a mí. Así conocí a otras personas, otros estilos, todos nos divertíamos, fue genial. Número 10. Kirby en Smash. Este dibujo lo hice con lápiz de grafito y con colores. Al mezclar ambos se vio algo descolorido y sucio, pero al día de hoy me sigue gustando. Fue entre 2016 o 2017 que lo hice. Perdí la imagen en la que me inspiré, pero el dibujo ha seguido conmigo desde entonces. Antes hacía las sombras con marrón y para los brillos borraba. Lo hice cuando llegué a un nuevo lugar y no conocía a casi nadie. Aunque saliera a la calle, me gustaba dibujar. Y así muchas personas se iban acercando a mí preguntándome qué era lo que hacía y diciéndome que dibujaba muy bien. Entonces fue una manera de conocer personas. Y con esto solo me queda decir cómo pasa el tiempo. Pero me alegra haber hecho todo lo que hice. Antes usaba mi 3DS para todo, entonces si quería hacer un dibujo, normalmente las imágenes que usaba eran sacadas de los mismos juegos. En este caso estaba jugando Super Smash Bros. 3DS o Smash 4 y le tomé captura a ese combate. Pero pues perdí la imagen y eso ya lo conté en otro video, que por error formateé todos mis datos. Y bueno, número 11. Mis waifus. Dibujos que hago con mucho cariño, ya que se tratan de mis personajes favoritos. En este caso, con las femeninas. Perla, Marina y la princesa Peach son las principales, aunque tengo muchas más, dependiendo del juego. No importa el tipo de historia o el tono que lleve la historia, pero los personajes femeninos siempre tienen que llamar mucho la atención. Y bueno, obviamente los masculinos también, pero se nota más es con el otro género. Son dibujos que hago con mucho cariño, pero debes aceptar la realidad, por mucho que los quieras. Yo igual te amo, pero no soy real. Número 12. Perrito. Me dieron ganas de hacer este dibujo porque este animal me pareció muy bonito. Y también porque el personaje de un artista que yo admiro es de esta misma especie. Con el tiempo me fue gustando hacer estas combinaciones entre animales y humanos, llamados animales antropomórficos o furros. De ese entonces yo también me volví furro.
Yo no era furro, me volvieron furro, todo es culpa de ella. Se llama Halley. Todo es culpa de ella. Los furros. Los furros. De hecho, uno de los minicómics que empecé a hacer, o un intento de minicómic, fue precisamente esa historia. Uno de mis personajes, Mint, se enamoró de esta persona. Entonces me dio mucha risa. Hacer dibujos de animales, como iba diciendo hace poco, por muy complicado que suene, es necesario que también, si quieres dibujar animales, aprendas sobre cómo son sus cuerpos, las posiciones en que se paran, cómo son cuando corren. Si quieres aprender sobre algo, tienes que aprenderlo a fondo. Por lo menos en el dibujo es así. Si quieres aprender a dibujar rostros, tienes que aprender cómo se compone el rostro. Claro que puedes tener muy buen ojo y no es necesario que aprendas todo eso. Eso ya depende de cada quien. Pero aún así vas a tener que saber cuáles son los nombres de cada parte del cuerpo para no decirle esta cosa o este elemento. Si quieres colorearlo, también necesitas saber cómo es que está hecho. Para que se vea lo más natural posible si lo que quieres es el realismo. Y esto no es que sea algo malo. Me refiero a hacer dibujos de otras personas que al final no le vas a dar. Al final no sabes qué hacer con eso cuando ya lo terminaste. Porque es algo que bien lo puedes regalar, pero no lo haces por impedimentos. Y solo no lo quería nombrar. Hay veces en las que hacemos dibujos para otras personas, pero no se lo podemos dar. Número 13. Musculín. Este nombre me da mucha risa. El realismo no es fácil, ya que se busca crear y mostrar algo tal y como en la realidad, con todos sus detalles. Lleva tiempo, pero no es imposible, aunque vas a cuestionarte a ti mismo queriendo saber si en realidad esto es lo que te gusta hacer. Este dibujo, el musculín, lo hice con grafito y con carboncillo. Fue un dibujo en el que me tardé 6 meses en hacerlo, pero esta vez no fue como el de Bowser Fury. En este caso sí me tardé 6 meses, casi que día tras día, dándole detalles, intentando terminarlo. Pero por una u otra razón, pues al final no pude hacerlo tan rápido como esperaba. Pero eso estuvo bien. Muchas veces uno se impacienta. Y el dibujo era más grande que el anteriormente mencionado. Fue tanta la emoción que al final le pongo un clip de esta película y me dio mucha risa. Esta fue la única reacción que se me ocurrió al terminarlo. ¡Soy libre! Saber dar texturas. Por ejemplo, si es pelaje, o si es madera, o si es agua, o si es una gota de agua, que es diferente. Todos esos elementos se comportan de forma distinta dependiendo de las luces y las sombras. Es extraño, pero cuando te dedicas tanto al dibujo y también a colorear, llega un tiempo en que ves cualquier cosa y te pones a pensar en los colores que tiene, o qué colores tienes que combinar para llegar a eso. Por ejemplo, que vas caminando por la calle, ves un charco de agua y te pones a pensar, ¿qué colores tiene esto? Y te quedas 20 minutos viendo el charco pensando en eso. Me ha pasado mucho. Díganme en los comentarios si a ustedes también les ha pasado. De hecho es algo muy divertido de hacer. A nosotros los que nos gusta esto. Número 14. Dibujos incompletos. En esto no me refiero tampoco a un dibujo en específico, sino que
Yo tengo muchas carpetas donde guardo mis dibujos. Y dentro de esos grupos de dibujos están los incompletos. No hay mucho que decir. Entre tantos proyectos por concluir, hay unos con más prioridad que otros. Algunos dibujos al final no se terminan y se olvidan. Yo tengo varias carpetas de dibujos. Están, por ejemplo, los dibujos que me han regalado, los dibujos que he hecho yo, es decir, dibujos viejos. Están los dibujos incompletos. Está donde meto mis personajes. Y donde están los pixel art, que no es una carpeta en específico, sino que es un espacio donde los pongo, pero bueno, la idea es la misma. Antes, en esa época de la escuela también, ya que constantemente veía a tantas personas, año tras año, o cada cierta cantidad de meses, llevaba mi carpeta de dibujos viejos y decía, llévate un dibujo si quieres, o sea, los regalaba. Ya que eran tantos, pues así hacía un poco de espacio. Y ya que eran dibujos que posiblemente no terminara, o que ya estaban listos, pero no sabía qué hacer con eso, pues quizás había alguien más que sí le interesara tenerlo. Y así fui año tras año, pues regalando dibujos. Y aún así me quedan muchísimos. Hay dibujos que al final no regalaba porque eran importantes para mí, como los que mencionaba en este video. Pero al cabo de un tiempo te das cuenta de que sí, te costó mucho hacer ese dibujo, pero todo ese conocimiento lo almacenas en tu cabeza y lo puedes volver a hacer si quieres. Ese miedo que sientes o ese apego a lo que hiciste, pues al final es algo ilógico si te pones a pensar en eso. Tú puedes volver a hacer el mismo dibujo, incluso mejor, más grande. Número 15. Espérate. Número 15. A mi estilo. Aunque en ocasiones copiaba, también intentaba sacar siempre mis propias creaciones. Luego de entender mejor qué era lo que yo hacía, comencé a ver todo diferente. De las veces que copiaba, buscaba hacer diferente aquella inspiración, agregando o quitando cosas a mi gusto. A veces, ya que me costaba tanto aprender cómo era el cuerpo humano, hacía mi propia versión de este cuerpo. Al final quedaba desproporcionado, porque por eso mismo no era el cuerpo como tal que no entendía, sino las proporciones. El punto es que buscaba formas distintas de hacer los cuerpos para que me quedaran mejor sin tanto esfuerzo. Hasta que hoy en la actualidad por fin me salieron esos dibujos y pues por eso es que ven a mi personaje tan seguido. Y siguiendo con la idea, a veces copiaba alguna imagen pero la cambiaba. Al final no terminaba siendo una copia, sino un dibujo similar al otro. Por ejemplo, hubo uno que se llama Inkling Switch. Otro de Canela de Animal Crossing cantando. O Isabel. O un dibujo de Plantas vs Videojuegos. Que es, por así decirlo, una idea de Planta vs Zombie, pero sin los zombies, porque eran otros videojuegos enfrentándose a las plantas. Número 16. Eevee Evoluciones. Con este sí me refiero a un dibujo en específico. Un pixelar bastante grande, aunque eso ya es lo normal en los tipos de dibujos que yo hago, para de alguna manera compensar el cambio de estilo y demás. Por lo general, los pixelar a mano terminan siendo casi más grandes que yo. Eso para mí los hace únicos, llaman más la atención. Yo un día me puse a comparar los tamaños entre los pixelar y pues hay uno más grande que otro, obviamente, y
Hay otros tipos de pixel art que se hacen con Hama Beads, que son piezas de plástico que luego de plancharlas, es decir, las posicionas de manera que te dé una imagen que te guste. Luego las planchas o le pones calor para que se junten y ya tienes un pixel art hecho con estas cositas, que son también lo que se usan para hacer los collares o pulseras. Pues me enfocaba en simplemente terminarla, no pensaba en absolutamente más nada. Es como que tengo un objetivo y debo cumplirlo. Eso es lo único que pensaba. Tardaba 3-4 días y al final se sentía muy satisfactorio ver el tamaño y ver que quedó bien. Y muchas veces más grande no significa mejor, pero a la vista, a los ojos de otras personas, pues sí. Como venía comentando, uno de mis sueños, ya que tengo una lista de cosas que quiero hacer en la vida, una de esas cosas es hacer muchos dibujos, que ya lo hice, y venderlos, que eso no lo he hecho todavía. Mi objetivo entonces es arreglarlo y venderlo, porque la idea tampoco es que se dañen, porque ok, ya no siento esa dependencia a quedarme con mis dibujos, pero la idea es que duren. Si tardaste 3 días en hacerlo, por lo menos debe durar una semana, pero se siente bastante mal, que es inevitable sentir ese pesar cuando ves que algo se daña. Entonces la idea es arreglarlo, ponerle algún soporte atrás o algo así para que no se dañen y sean más duraderos y que se puedan colgar en lugar de tenerlos guardados como yo lo tengo. Otra cosa que también hacía es que cada cierto tiempo tomaba fotos de todos mis pixel art, los acomodaba de manera de que todos cupieran en la misma imagen, la misma foto que yo hacía. Pero era un problema, ya que eran tantos. Al final tenía que pararme en alguna silla o estirarme para tomar la foto desde lejos. Pero bueno, me gustan mucho esas fotos y por eso las tomaba cada cierto tiempo. También para ver la cantidad de los dibujos. Y siendo sincero, son buenas miniaturas para mis videos. También por eso lo hacía. Número 17. Pixel Ayanami. Tardé pocos días para el tipo de dibujo que es. Recuerdo que me dolía la mano y mis colores se gastaron casi por completo. Continué también aunque fuera de noche. Muchos de los lápices cayeron en combate durante esos días. Siempre serán recordados. En este pixel art en específico me refiero al de Rei Ayanami. Para hacerlo tuve que pegar 6 hojas. Y eran solamente 3 o 4 colores que usé. Pero tenía que colorear absolutamente toda la hoja. Y por eso fue que me dolió tanto la mano. De hecho tengo una imagen donde pongo los lápices pequeñitos y también está mi mano. Está roja. Número 18. Pixel de Minecraft. Este es uno de mis favoritos, aunque tuve que repetirlo varias veces. Ver el resultado final de esta obra en mis manos valió la pena. La combinación de colores y verlo desde lejos me dio más motivos para continuar haciendo más, sin importar que me equivoque. Hay varios de estos pixel art, porque este no fue el primero ni el único. Hubo varios que tuve que repetir varias veces. Hojas que tuve que repetir por completo porque los colores no eran los mismos o me equivoqué con el patrón de los cuadritos.
al final yo me gusta reciclar. Entonces todas esas hojas que usé al final me sirven para otras cosas. Pero el tener que repetirlo otra vez, por eso es que es tan satisfactorio cuando al fin lo terminas y ves que quedó bien. Todo por lo que pasaste valió la pena. Número 19. Que esta es una parte muy interesante porque es algo que nunca había hecho hasta este momento. Óleo sobre tela. A lo largo de casi 2 años me he dedicado a pintar varios cuadros al óleo, algo que me ayudó mucho y lo seguiré haciendo. En todo ese tiempo he sido capaz de terminar 3 de esos cuadros, ya que nunca antes había probado esta técnica. Me tomé el tiempo de aprender con detenimiento todo lo que pudiera sobre esto. Es diferente al dibujo a lápiz, pero también tienen sus similitudes. De esa manera pude intentar enlazar ambos estilos a mi manera. Esto me abrió muchas posibilidades porque vi cosas que nunca había visto, sentí muchas cosas que nunca había sentido. Sigo hablando de los cuadros, ¿verdad? Estos 3 cuadros me han enseñado distintas cosas sobre la teoría del color, que es algo muy importante. Yo que me dedico a colorear mis dibujos, pues me hizo ver todo de manera diferente. Y de alguna manera encontré la similitud entre ambos estilos y me resulta más fácil pintar, aunque todavía me faltan cosas por aprender. Sé que dije que había terminado alrededor de 2 años 3 cuadros, pero el tercero le faltan algunos detalles y por eso no está aquí. Quería mostrarlo, aunque no es lo mismo tenerlos en persona que en foto, o en este caso en un video, pero quería mostrarlo. Este fue el primero que hice. Se supone que el de los duraznos que mostré es debía ser el tercero. Con el otro tardé 1 año en hacerlo. El otro también tardé 1 año en hacerlo, que es una rosa, y ya lo pondré aquí en foto. Y el de los duraznos quizá tardé 6 meses. Tardé mucho en hacerlo, la verdad. Y fue una experiencia que me ha gustado mucho y seguiré aprendiendo. Otras cosas que quiero hacer sería intentar hacer un cuadro muchísimo más grande, ya que los 3 cuadros que he hecho han sido del mismo tamaño. Pero quiero hacer uno más grande que tenga que sostener así con las manos. El siguiente en punto es algo un tanto especial. Número 19.5. Realizar dibujos y que los voten. Personas que dicen ser mis fans y desaparecen. Te olvidan y tú los recuerdas de por vida. Es algo bastante triste. No quería hacer tanto énfasis en este tema, pero han habido ocasiones, por ejemplo en mi caso, por lo menos en mi caso, de que regalo algún dibujo o hago algo con cariño para otra persona y que al final lo desechan y se esfuerzan en olvidarme. Por diferentes razones y en diferentes ocasiones ha pasado eso. O personas que dicen ser mis fans, pero al final desaparecen como que si yo hubiese hecho algo malo. Y yo lo único que hago es postear mis dibujos para que la gente los vea, dar consejos. Me gusta ayudar, pero hay quienes no merecen ayuda. Eso ya es decisión de cada quien. Pero se siente bastante mal. Y lo peor de todo es que aunque ellos te olviden en cuestión de segundos, tú los recuerdas de por vida y eso es lo que duele. El recuerdo. Número 20. A lo largo de todo este video he nombrado mis dibujos favoritos. Como se habrán dado cuenta,
en la miniatura de mis videos, en alguna de las miniaturas y también en el banner del canal, siempre están 3 o 4 dibujos en específico que son mis favoritos. Ya saben a cuál me refiero, ¿no? Al de Circus Baby, que ya le dediqué un video junto con otros dibujos. Como sabrán, no, número 20. Como sabrán, es uno de mis dibujos favoritos, pero algunas cosas es mejor dejarlas ir. Estoy dispuesto a hacer lo que sea por cumplir mis objetivos, aunque eso signifique desechar todos mis trabajos. Para este punto quería dejar algo en claro. Como he ido comentando, una de mis metas es vender mis dibujos y no sentir ese remordimiento por ya no tenerlos contigo. No sentir ese apego porque se supone que el tiempo en que los hiciste ya pasó, ya los disfrutaste, ya los tuviste por mucho tiempo. Y si los sigues teniendo, ¿qué vas a hacer con eso? Hay personas que pueden aprovechar mucho más que tú, cosas que ya tú no necesitas. Tengo varias carpetas de dibujo, como dije, y aquí están los dibujos principales, que por así decirlo son mis favoritos, aunque no les haya dedicado un puesto en específico en este video. Y bueno, te libero. Este dibujo con esto doy paso a muchas más oportunidades y demostrando que soy capaz de hacer lo que sea por cumplir mi objetivo. Lo hice. Lo hice. No, así para que se vea. Lo hice. En serio lo hice. Ya no existe. Fuera, fuera, fuera. Esta va a ser la miniatura. Se viene más contenido gustoso. Díganme si les gustó. Si fue gustoso para ustedes, denle caso.
Chao, chis. Mi risa hermosa, ¿verdad? Chao. Creo que eso es necesario. Borra eso.